Bueno, buenos días. Bueno, vamos a hacer el video que les debía. Eh, no pude hacerlo, pido disculpas, pero bueno, tenemos todos los resúmenes desde la parte que empezamos con proteína en el capítulo, ¿no? Estamos siempre en el capítulo 16, aminoácidos, proteínas y enzimas, del libro de Timberlake. Y la idea, bueno, es para el examen del viernes, bien, es tener bien claros los conceptos principales, bien. En particular, bueno, inicialmente el concepto de la palabra proteína, ¿no? Bueno, acá da la etimología de la palabra, de dónde viene el término de proteína. Obviamente, ese concepto es un concepto de agregado, ¿no? Pero sí lo que tenemos que saber es la función de las proteínas, qué tipo de molécula, una biomolécula, bueno, de qué tipo, cómo está conformada. Fundamentalmente se inicia, digamos, con lo que son las funciones de las proteínas, ¿no? Que hay clases estructurales contráctiles de transporte, almacenamiento, hormonas, enzimas y protectoras. Obviamente la función, este cuadrito lo tiene que copiar, y los ejemplos, ¿bien? Más o menos se pueden preguntar desde aquí, digamos, dos o tres ejemplos de esto, ¿bien? Y las cuales tienen que ser, digamos, de los más generales, ¿bien? Se va a tomar algo, ejemplo, de la hemoglobina, el colágeno, insulina, que es muy importante biológicamente, o las inmunoglobulinas, que son las protectoras, por ejemplo. Pero tenemos que tener bien claro lo que es el concepto de proteína y las funciones a nivel biológico. Bueno, acá hay ejercicios para practicar, ¿no? De clasificación de proteínas, los ejercicios, digamos, de funciones de las proteínas, que ya tienen que ir haciendo, ya tienen que estar hecho, ¿no? Empezamos aquí con preguntas sencillas. Después el concepto de aminoácido, que son los bloques que constituyen las proteínas, con los grupos funcionales, el grupo amino, el NH2, el grupo ácido carboxílico, ¿no? El grupo COOH. Eh, bien, ¿cómo se llama el carbono? Carbono alfa, donde está unido es el amino, el hidrógeno y el grupo carboxilo. Y que recuerden que se diferencia por la cadena R, la cadena principal lateral. Bien. Hay que tener en cuenta también cómo se presenta con la tablita de aminoácidos, el ion dipolar, el suiterión. Acá está el dibujito, que este dibujo es clásico. Esto puede que esté en alguno de los temas. Em, Después, bueno, cómo se dibuja, ¿no? Que lo dibujábamos siempre así, digamos, ya para poder formular después el enlace peptídico, ¿no? Con el amino a la izquierda, el carboxilato, el ion carboxilato a la derecha, el grupo amino con el grupo, con el signo positivo, con el hidrógeno que tomó. Después, ¿cómo se clasifican estos aminoácidos? Bien, recuerden, en no polares, cuando tienen una cadena alquílica o aromática, y son hidrófobos, o sea que repelen el agua. Los polares, cuando tienen cadenas con grupos polares, como el hidroxilo, o el grupo tiol, o el grupo amida, que tenemos el enlace de puente de hidrógeno, que interaccionan con el agua y son hidrófilos, o sea, que atraen el agua. Las cadenas de los aminoácidos ácidos contienen grupos carboxilo, que se comportan como ácidos débiles, ¿no? Recuerden el tema de pH. Después, las cadenas laterales de los aminoácidos básicos contienen grupos amino, que tienen un carácter básico débil. ¿Mm? Bien, tienen los nombres de los alfa aminoácidos en la tablita que tiene que copiar y tener para el examen. Después, la estereoquímica de los aminoácidos. Acá recordamos un poco el tema de cuando hicimos los isómeros L y D. Acá menciona en el isómero L el grupo amino positivo, está situado a la izquierda del carbono alfa, y en el isómero D queda a la derecha. Después, bueno, acá está la tablita que tenían que tener copiada y aparte para el examen. Acá da el ejemplo del gliceraldehído y la compara con la alanina y la cisteína. Bien, recuerden cuando teníamos isómeros L o D en las aldosas. Bien, la primera
tenemos el grupo oxidrilo a la izquierda y acá tenemos el L-gliceraldehído, bien, y luego tenemos acá el D porque tiene el isómero, perdón, el oxidrilo a la derecha en la proyección de Fischer. Lo mismo acá con la cisteína y la alanina, cuando es D está el grupo amino a la derecha del carbono alfa. Y aquí se encuentra a la izquierda. Bien. Acá están los ejercicios, ¿no? Yo les pasé de resolución. Si no reviso, pero yo creo que ya la compartí. Después viene el tema de acidez y basicidad de aminoácidos, que ahí tenemos el valor del punto isoeléctrico, que es este valor que está aquí, bien, en la tablita. Hay que recordar, bueno, las cargas positivas y negativas están equilibradas, por lo que la carga global es cero. Cuando un aminoácido está en una disolución más ácida que el punto isoeléctrico, menor pH, el grupo carboxilato, acepta un hidrógeno del medio y forma el grupo carboxilo. Y debido a que el grupo amino permanece como tal, el aminoácido tiene una carga global positiva más 1. En una disolución más básica que el punto isoeléctrico, o sea, a mayor pH, el grupo amino pierde un hidrógeno. En este caso, como el aminoácido tiene un grupo carboxilato COO menos, aquí, la carga global es negativa menos 1. Bien, acá da el ejemplo de un cuadrito, ya lo habían copiado, ¿no? Cuando hay variaciones, digamos, del punto del PI o el pH son iguales, yo tengo las dos especies iónicas y la carga es cero. Cuando el pH es mayor que el punto isoeléctrico de cada aminoácido, bien, el grupo amino pierde un hidrógeno, queda como NH2, y el grupo carboxilato queda como tal. Y si hay el pH es más chico que el punto isoeléctrico, el grupo carboxilato toma un hidrógeno y queda como grupo carboxilo. Y el grupo amino positivo queda como amino positivo. Bien, acá está el ejemplo de la alanina. Bien, cómo va a quedar de acuerdo al ion dipolar cuando el pH, digamos, varía según su punto eléctrico. Acá da algunas especies de variaciones entre aminoácidos básicos y ácidos. Esto va a estar en el examen, ¿no? Dibujar la fórmula estructural de un aminoácido X a un determinado pH. Bien, y puede haber un verdadero falso también, por eso, de acuerdo a su punto eléctrico. Por eso es fundamental tener la tablita. Bien, este es otro ejercicio que también ya está hecho, ¿no? Donde había eh, para poner el ion dipolar, para practicar, para poner las partes y ver si un determinado aminoácido existe o no de acuerdo al pH y a su punto eléctrico. Bien. Después venimos con la formación de péptidos. Bien, cuando dos o más aminoácidos se unen entre sí, forman un péptido. El enlace peptídico es el enlace tipo amida, que se forma cuando el grupo carboxilato de un aminoácido reacciona con el grupo amino de otro aminoácido. Dos aminoácidos unidos entre sí forman un enlace peptídico formando un dipéptido. La formación del dipéptido de glicina y alanina se puede representar del modo que se recoge en la figura 16.1, o sea, esta parte de aquí. Bien, acá tenemos que dice, en un péptido el aminoácido que se escribe a la izquierda con el grupo NH3 libre se llama aminoácido N-terminal. Bien, esta parte. El C-terminal es el aminoácido, es el último de la cadena y tiene el grupo carboxilato libre, este que está aquí. Siempre se escribe el nombre del primero como si fuese un sustituyente, cuando vimos alcanos, con terminación il, glicil, que viene de la glicina, y el último como está. Por ejemplo, acá, glicilalanina. Y se escribe los códigos entre paréntesis. Acá está la nomenclatura. Bien, por ejemplo, alanina, alanil, glicina, glicil, serina, queda como tal, serina. Y siempre hay que resaltar el enlace peptídico, como está acá. Es un enlace de tipo amida. Bueno, acá hay representaciones espaciales, ejercicios para hacer. Esto ya también lo vimos, formación de péptidos.
Y acá están los niveles estructurales. Dice, cuando una cadena polipeptídica contiene más de 50 aminoácidos, por lo general se llama proteína. Cada una de las estructuras de tu cuerpo posee una secuencia de aminoácidos única que determina su función biológica. La estructura primaria de una proteína es su secuencia particular de aminoácidos, unidos mediante enlaces peptídicos. Ejemplo, la hormona que estimula la tiroides para que genere tiroxina es un tripéptido con una secuencia de aminoácidos GLU-GIS-PRO. A pesar de otras secuencias de aminoácidos que serían posibles, como GIS-PRO-GLU o PRO-GIS-GLU, estas no presentan ninguna actividad hormonal. Como se ve, la función biológica de los péptidos y de las proteínas depende de su secuencia de aminoácidos. Por ende, este término, esto que está acá, es importante. Y acá está la representación, ¿no? Del tripéptido armado. Lo que hay que marcar acá, recuerden, así, el grupo, perdón, el enlace peptídico. ¿Bien? Y abajo pueden poner o el nombre completo o eh, el código. Bien, después, obviamente, en la nomenclatura van a poner el nombre correcto. Bien, acá dan algunos conceptos de tratamiento de la diabetes. Después viene estructura secundaria. Es el tipo de estructura que se origina cuando los aminoácidos que la forman se unen entre sí mediante enlaces de hidrógeno o con otra cadena polipeptídica. Los tres tipos más comunes de la estructura secundaria son la hélice alfa, la hoja plegada beta y la triple hélice. En la hélice alfa se establece el enlace de hidrógeno entre los grupos NH y los átomos de hidroxígeno de los grupos carbonilo de los aminoácidos bastante alejados entre sí en la cadena. Bien. Las cadenas laterales de los grupos, las cadenas laterales de los diferentes aminoácidos alfa se disponen hacia afuera de la hélice. Acá dice que al formarse un elevado número de enlaces de hidrógeno a lo largo de la cadena polipeptídica, esta adquiere una estructura helicoidal, como un cable de teléfono enrollado en espiral o un muelle. Bien, acá da el ejemplo, bien, de la hélice alfa, una forma de hélice. Otra estructura secundaria es la hoja plegada beta, ¿no? Beta en la letra griega, en la que los enlaces de hidrógeno que se forman entre las cadenas polipeptídicas propician que éstas se mantengan al lado de unas de otras, como una hoja doblada o plegada. Por ejemplo, en las fibras de seda, la abundancia de glicina, alanina y serina, que son aminoácidos con cadenas muy pequeñas, hace que las hojas plegadas beta se empaqueten de un modo muy compacto, lo que les confiere fortaleza, flexibilidad y durabilidad. El colágeno es la proteína más abundante y constituye hasta un tercio de las proteínas de los vertebrados. Se encuentra en el tejido conectivo, los vasos sanguíneos, en la piel, los tendones, los ligamentos, la cola de los ojos y el cartílago. La fotoestructura del colágeno no es resultado de entrelazado de tres del colágeno, es el resultado del entrelazado de tres polipéptidos que se forman en una hélice triple similar a una trenza. Bien, eso está en la figura 16.5. Eso da por acá, acá. Bien, la hoja plegada beta, con puentes disulfuro y demás. Volvemos acá. Bueno, acá era cómo está compuesto el colágeno. Esto también es importante. El tema del colágeno es algo que se va a tomar porque es muy importante. Cómo está compuesto. Pues acá hay representaciones gráficas, estructurales. Dice acá, a ver, vamos a retomar. Las formas hidroxi de la prolina y la lisina contienen grupos oxidrilo que forman enlaces hidrógeno entre las cadenas laterales y fortalecen la estructura de triple hélice del colágeno. Bueno, acá da cuando hay una dieta deficiente de vitamina C. Bien. Bueno, estructura terciaria. No sé si quedó algo más. Plegada beta. Ajá. Bien, están las tres. Plegada beta, triple y la hélice alfa. Bien.
La terciaria se origina por las atracciones y repulsiones que se establecen entre los grupos de cadenas laterales de los aminoácidos. Al producirse interacciones entre diferentes zonas de la cadena polipeptídica, algunos fragmentos de la misma se retuercen y se pliegan, de modo que la proteína adquiere una estructura tridimensional característica, que estaba en la figura también 16.5. Acá se encuentran interacciones hidrófobas entre cadenas laterales no polares. En las proteínas, los aminoácidos con cadenas laterales no polares tienden a alejarse lo máximo posible del medio externo acuoso, por lo que se forma un centro hidrófobo en el interior de la proteína. Esto también es importante. Las interacciones hidrófilas se establecen entre el medio acuoso externo y los aminoácidos con cadenas polares o amiloionizadas. En las proteínas globulares, la cadena polar tiende a colocarse en la superficie exterior para formar enlaces de hidrógeno con el agua. Los puentes salinos son enlaces iónicos entre cadenas laterales de los aminoácidos básicos y ácidos con cargas positivas y negativas respectivamente. Acá dice el ejemplo, cuando la cadena lateral de la lisina se ioniza, adquiere carga positiva, mientras que la cadena lateral del ácido aspartico adquiere carga negativa al ionizarse. Bien. La atracción eléctrica entre estas cadenas laterales con carga opuesta forma un enlace iónico o puente salino bastante fuerte. Los enlaces de hidrógeno se establecen entre el hidrógeno de un grupo lateral y el oxígeno o nitrógeno de otro aminoácido. Por ejemplo, entre los dos oxidrilos de las dos serinas se puede establecer un enlace de hidrógeno, al igual que el oxidrilo de una serina y el NH2 de una cadena lateral de la glutamina. Los puentes disulfuro son enlaces covalentes que se forman entre los grupos tiol de dos cisteínas de una cadena polipeptídica. Acá da un resumen de las interacciones, ¿bien? Cada una, esto también tiene que estar, ¿no? Porque es el contenido muy importante, referido a la estructura terciaria de una proteína. Acá está otra vez el ejemplo, estaba lo anterior explicado. Bien. Bueno, acá habla un poco más de las proteínas globulares y fibrosas. Las globulares se caracterizan por su forma compacta y esférica, que se debe a que algunas secciones de sus cadenas polipeptídicas se pliegan unas encima de otras. Por lo general, las proteínas que realizan la mayoría de las funciones celulares, como la síntesis, transporte y metabolismo, son globulares. Acá da el ejemplo de la mioglobina, la que almacena el oxígeno en el músculo. Después, las fibrosas están formadas por estructuras fibrosas largas y finas, que por lo general están involucradas en la formación de estructuras celulares y los tejidos. Ejemplo, las queratinas, que están en cabello, lana, piel y uñas. Las alfa-queratinas. Bueno, y la cuaternaria, acá dice, una proteína está biológicamente activa, está formada por dos o más subunidades polipeptídicas y se la denomina estructura cuaternaria. La hemoglobina, una proteína globular que transporta el oxígeno a la sangre, está constituida por cuatro cadenas polipeptídicas o subunidades, dos cadenas beta y dos cadenas alfa, ¿no? Está en la figura 16.7. Bien, acá está, cadena beta, cadena alfa. Eh, Estas unidades se mantienen unidas en la estructura cuaternaria gracias a las mismas interacciones que formaban la estructura terciaria, ¿no? Este mismo ítem de aquí, ¿no? Esto que está acá. Acá. Enlace de hidrógeno, puentes salinos, puentes de disulfuro y atracciones hidrófobas. Cada subunidad contiene un grupo hemo que se une al oxígeno. En las moléculas de hemoglobina de los adultos es necesario que las cuatro subunidades se unan entre sí para que la hemoglobina pueda transportar adecuadamente el oxígeno. De modo que la estructura cuaternaria completa de la hemoglobina puede transportar hasta cuatro moléculas de oxígeno. Bueno, acá hay un resumen de las estructurales, perdón, de las estructuras de las proteínas, este cuadrito. Creo que lo copiamos. Bien, acá da un ejemplo, digamos, de el ejemplo de la vaca loca, ¿no? De un tema, de una enfermedad relacionada a las proteínas, a los virus y las bacterias. Bien, acá dice que las pérdidas, a ver si no me quedó algo acá. Acá, perdón.
Bueno, desnaturalización de las proteínas. Esta desnaturalización se produce cuando se rompen las interacciones que estabilizan la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria sin que se vean afectados los enlaces covalentes de tipo amida de la estructura primaria. La pérdida de estructura secundaria y terciaria se produce cuando cambian las condiciones del medio. Por ejemplo, temperatura, cuando aumenta, o el pH muy ácido o muy básico, a los extremos. Si el pH se modifica, las cadenas laterales ácidas y básicas pierden sus cargas iónicas y ya no pueden formarse puentes salinos, lo que provoca un cambio en la forma de la proteína. Este proceso también sucede cuando se añaden a la proteína ciertos compuestos orgánicos o iones de metales pesados, o bien por agitación mecánica. Cuando las interacciones entre las cadenas laterales desaparecen, se puede desplegar una proteína globular, convirtiéndose en algo parecido a un espagueti blando. Además, al perder su forma, la proteína deja de ser biológicamente activa, pierde su función biológica. Bueno, cada ejemplos de agentes que desnaturalizan proteínas, esto si no lo copiaron o si no lo vimos, yo diría que tiene que estar, digamos, en un resumen, el tema de la temperatura, las ácidos y bases, compuestos orgánicos, iones de metales pesados, plata, plomo y mercurio, o la agitación mecánica. Bien, voy a los ejercicios. Bueno, pasamos a la parte de enzimas. Ya vimos el concepto de enzima, ¿no? ¿Qué función tiene? ¿En qué condiciones trabaja? Condición de pH y temperatura. Habla el concepto de que son catalizadores, que aumentan la velocidad de la reacción y modifican la forma en la que sucede. Esa es la fundamentación clara, digamos, de lo que funciona, de lo que es una enzima, que reducen la energía de activación, o sea, hace falta menos energía para transformar los reactivos en productos. O sea, no quiere decir que la reacción no se lleve a cabo, sino que se lleve a cabo en menor tiempo y con menos gasto energético. Bien. Bueno, ¿cómo se nombran las enzimas? Indican el compuesto o la reacción que catalizan, sustituyendo al final del nombre del compuesto o la reacción por el sufijo asa. Ejemplo, una oxidasa cataliza una reacción de oxidación y una deshidrogenasa elimina átomos de hidrógeno. La sacarasa hidroliza la sacarosa y los lípidos son hidrolizados por las lipasas. El nombre de algunas de las primeras enzimas que se descubrieron terminan con el sufijo ina, como la papaína, la renina o la pepsina y la tripsina, que catalizan en sí reacciones de hidrólisis de las proteínas. Bien, bueno, se ha hecho un método más sistemático para nombrar enzimas, más reciente. Claro, el nombre del grupo de las cada enzima indican el tipo de reacción que cataliza. Este cuadro lo vimos, que también tiene que estar eh, mencionado o ya resumido con la clase de enzima y qué reacción y el ejemplo. Bien, igual en las actividades están. Bien, acá están las actividades de enzimas. Acción enzimática, vean, cuando vimos el tema del sustrato del sitio activo. Acá dice que la mayoría son proteínas globulares, bien, con una forma única, tridimensional, y que les permite reconocer y unirse a un grupo limitado de moléculas reactivas que se denominan sustratos. La estructura terciaria de las enzimas juega un papel determinante en su actividad enzimática. Sitio activo, muy importante. Una estructura terciaria de una región llamada sitio activo, donde los sustratos se unen a la enzima y se produce la reacción. El sitio activo suele ser una cavidad o bolsillo donde se encaja perfectamente el sustrato. En el sitio activo, las cadenas laterales de los aminoácidos se unen al sustrato mediante enlaces de hidrógeno, puentes iónicos o atracciones hidrófobas. Y solo unos pocos sustratos distintos pueden encajar en el sitio activo, lo que hace que las enzimas sean muy específicas respecto a los sustratos que se unen. ¿Bien? Acá está el ejemplo, ¿no?, de lo que es una enzima y el sustrato que encaja perfectamente aquí, en el sitio activo. Bueno, reacciones catalizadas.
La disposición adecuada del sustrato en el sitio activo da lugar a la transformación del complejo enzima-sustrato, complejo ES. La combinación de la enzima con el sustrato proporciona un camino alternativo, con un contenido energético menor, para que se produzca la reacción y además las cadenas laterales de los aminoácidos también participan en la catálisis. Una vez que la reacción ha tenido lugar, los productos son rápidamente liberados por la enzima, aquí, de forma que esta puede unirse a una nueva molécula de sustrato. La reacción catalizada ante la enzima y el sustrato para formar el producto P se representa mediante este ejemplo, ¿no? Que ya también lo hicimos en clase. El ejemplo de hidrólisis de la sacarosa, perdón, por la sacarasa, bien, donde enzima, sustrato, el complejo de las dos, y luego se libera la enzima, digo, queda libre para otra reacción, y se liberan dos productos, glucosa y fructosa, que son los que componen a la sacarosa. Dice, como el sitio activo no tiene afinidad por los productos, se liberan inmediatamente, lo que permite que esta enzima eh, continúe produciendo reacciones. Bueno, acá hay los dos modelos, recuerden, la llave cerradura y ajuste inducido. Más que nada que el modelo llave cerradura tiene una forma rígida e inflexible, por lo que son las sustancias que encajan a la perfección en el mismo pueden unirse a la enzima. Por eso se le dice que es análoga a una cerradura. Y el sustrato es la llave que encaja en ella. Acá hay ejemplos, ¿no? Del modelo llave cerradura. Esto lo hicimos en clase también, el ejemplo. Dice, a pesar de que el modelo llave cerradura explica la unión entre muchos sustratos y enzimas diferentes, algunas enzimas tienen una actividad mucho mayor de lo que cabría esperar de según este modelo. El modelo de ajuste inducido establece que cuando se produce la interacción entre la enzima y el sustrato, el sitio activo también se modifica para ajustarse mejor a la forma del sustrato. Al mismo tiempo, el sustrato también modifica su geometría para encajar mejor en el sitio activo. Esta consecuencia es la que la parte del sustrato que va a reaccionar queda perfectamente dispuesta respecto a los grupos del sitio activo que van a catalizar la reacción. Un sustrato diferente no sería capaz de inducir estos cambios y por lo tanto no se producía catálisis, ¿no? Es la forma en que ambos se adaptan, ¿no? En este modelo de ajuste inducido. Ujú. Acá da el ejemplo. Esto creo que habíamos hecho en un ejercicio, el tema de las isoenzimas. Sí, o esto te lo pide en uno de los ejercicios, ¿no? De las actividades, acá. Este punto, bien, se encuentra aquí. Dice, son distintas formas que una enzima que catalizan la misma reacción metabólica, pero en diferentes células o tejidos del cuerpo. Bien. Y acá te da toda la explicación de la LDH. Sí, la LDH. Después, ya es casi lo último que hay. Factores que afectan a la actividad enzimática, ¿no? La actividad de una enzima indica la rapidez que dicha sustancia cataliza la reacción de transformación de un sustrato en un producto y depende considerablemente de las condiciones de reacción como la temperatura, el pH, la concentración del sustrato o la presencia de inhibidores. Bueno, acá dice que obviamente las enzimas son muy sensibles a la temperatura, a cambios bruscos, a bajas temperaturas. Las enzimas tienen muy baja actividad, ya que no hay mucha energía para que la reacción sea catalizada. Y la temperatura óptima dice acá que es de 37 grados, una temperatura corporal. Cuando hay más de 50 grados, la estructura terciaria se destruye y que causa la pérdida de actividad por la pérdida de la forma de la proteína. Bueno, el pH lo mismo, ¿no? Acá dice que son enzimas, son más activas cuando se encuentran en un pH óptimo, que es el pH al que se
mantiene la estructura terciaria de la proteína. Valores de pH superiores o inferiores al pH óptimo provocan cambios en la estructura tridimensional de la enzima y pierde su sitio activo. Por lo tanto, la enzima ya no puede unirse adecuadamente al sustrato y no puede darse la reacción. Acá dice que las enzimas de las enzimas celulares tienen un pH óptimo próximo a 7,4, aunque las enzimas estomacales tienen un pH más bajo, ya que hidrolizan proteínas al pH ácido del estómago. Acá dice ejemplo, la pepsina, una enzima digestiva del estómago, tiene un pH óptimo de 2. Eso es de acuerdo a qué pH óptimo tiene cada proteína. Acá dice también que si se corrigen variaciones pequeñas en el pH, las enzimas pueden recuperar nuevamente su estructura y actividad. Sin embargo, desviaciones grandes y prolongadas del pH óptimo destruyen la estructura de la enzima. Bien, acá hay algunos ejemplos de pH óptimos de enzimas comunes. Bien, bueno, el sustrato, la concentración. Dice, con la concentración de la enzima se mantiene constante. Al aumentar la concentración del sustrato, aumenta la velocidad de la reacción catalizada hasta que se satura la enzima. Cuando todas las moléculas de la enzima están unidas al sustrato, la velocidad de la reacción catalizada alcanza un máximo y la adición de más moléculas de sustrato ya no acelera la reacción. La inhibición enzimática, hay muchas moléculas capaces de hacer que las enzimas pierdan su actividad catalítica, son los llamados inhibidores. Acá dice pensar que existen diversos mecanismos de acción. Todos los inhibidores impiden la unión entre el sustrato y el sitio activo. La inhibición puede ser competitiva o no competitiva. En la competitiva, el inhibidor compite con el sustrato por el sitio activo, mientras que en la inhibición no competitiva, el inhibidor actúa en un lugar distinto del sitio activo. Los competitivos tienen estructuras muy similares a los sustratos que compiten con él por unirse al sitio activo. En la medida que el inhibidor ocupa el sitio activo, el sustrato no puede unirse a la enzima y por lo tanto no se produce la reacción deseada. Acá dice, bueno, cuando la concentración del inhibidor es considerable, se produce la pérdida de la actividad enzimática. Sin embargo, si se incrementa la concentración del sustrato, se desplazan las moléculas de inhibidor y a medida que se unen más moléculas de sustrato a la enzima, la actividad enzimática se recupera. Bien, acá sí tiene un efecto en lo que es aumentar la concentración del sustrato. Los inhibidores no competitivos no se parecen a la del sustrato y por lo tanto no compiten con él por el sitio activo, sino que se unen a un lugar de la proteína distinto. Cuando un inhibidor no competitivo se une a una enzima, su geometría se distorsiona. Y la inhibición se produce porque el sustrato ya no encaja en el sitio activo o no lo hace adecuadamente. Sin adecuado alineamiento del sustrato, los grupos laterales de los aminoácidos, la catálisis no tiene lugar. Bien, como los inhibidores de los no competitivos no compiten por el sitio activo, la adición de más sustrato no revierte el tipo de inhibición. Acá unos ejemplos de inhibidores no competitivos son los metales pesados, plomo, plata y mercurio, los iones, que se unen con los grupos laterales carboxilato u oxidrilo de los aminoácidos. La actividad catalítica se recupera cuando los inhibidores se eliminan con reactivos químicos. Bien, los antibióticos producidos por las bacterias, hongos y levaduras son inhibidores capaces de detener el crecimiento bacteriano. Por ejemplo, la penicilina bien, inhibe una enzima necesaria para la formación de la membrana celular de las bacterias, pero no la de los humanos. Bien, aquí hay un ejemplo de inhibición. Bien. Bueno, acá está, creo que es lo último, cofactores enzimáticos. Cuando las enzimas están formadas exclusivamente por proteínas, se denominan enzimas simples. Sin embargo, para que las reacciones se catalizan transcurran adecuadamente, muchas enzimas requieren presencia de pequeñas moléculas o iones llamados cofactores. Cuando el cofactor es una molécula orgánica pequeña, se le llama coenzima. Cuando la enzima requiere un cofactor, ni la estructura proteica ni el cofactor tienen por sí mismos actividad catalítica. Bueno, los iones metálicos, acá está el cuadrito, que ya también lo hicimos. Bueno, muchas enzimas necesitan la presencia de un ion metálico para llevar a cabo su actividad catalítica.
Los iones metálicos se suelen unir a una o más de las laterales de los aminoácidos. Los iones metálicos que ingerimos en nuestra dieta cumplen funciones como catalizadores. Por ejemplo, las oxidasas reemplean iones hierro y cobre que pierden o ganan electrones en los procesos de oxidación y reducción. Otro ejemplo, el zinc estabiliza la cadena lateral de los aminoácidos durante las reacciones de hidrólisis. Bien, acá hay ejemplos de algunos iones comunes y sus funciones como cofactor. Bueno, las vitaminas como coenzimas. Las vitaminas son moléculas orgánicas esenciales para el crecimiento y la salud. Se requieren en cantidades traza, muy mínimas, y deben ingerirse en la dieta, ya que el cuerpo no es capaz de sintetizarlas. Antes de que fuesen descubiertas, se sabía que, por ejemplo, el zumo del limón, el jugo, prevenía a los marinos que sufriesen escorbuto, o que el aceite de hígado de bacalao prevenía el raquitismo. En 1912, los científicos descubrieron que, además de los carbohidratos, las grasas y las proteínas, obteníamos de la dieta otra serie de nutrientes a lo que llamaron vitaminas. Bueno, de acuerdo a su solubilidad, se clasifican en dos grupos, hidrosolubles y liposolubles. Las hidrosolubles tienen grupos polares, como el oxidrilo o el carboxilo, y son solubles en un medio acuoso celular. En cambio, las liposolubles son sustancias no polares que se disuelven en componentes grasos, o sea, los lípidos del cuerpo, como los depósitos de grasas o las membranas celulares. La mayoría de las vitaminas hidrosolubles no se almacenan en el cuerpo y su exceso se elimina en la orina, por lo que nuestra dieta diaria debe incluir vitaminas hidrosolubles. El calor, el oxígeno y la luz ultravioleta destruyen fácilmente las vitaminas hidrosolubles, por lo que se debe tener especial cuidado en la preparación, procesado y almacenaje de los alimentos. Tun, tun. Las numerosas enzimas emplean vitaminas hidrosolubles como cofactores para llevar a cabo su acción catalítica. Las coenzimas no pertenecen unidas a una enzima particular, sino que son utilizadas repetidamente por diferentes enzimas, por lo que las células requieren estas coenzimas en cantidades pequeñas. Las vitaminas liposolubles A, D, E y K no participan del metabolismo como coenzimas, pero juegan un papel importante en los procesos como la visión, formación de huesos, protección frente a la oxidación y coagulación. Las liposolubles se almacenan en el cuerpo y no se eliminan, por lo que la ingesta de una cantidad excesiva puede llegar a ser tóxica. Acá hay un cuadrito, ¿no? Algunas vitaminas entre las hidrosolubles y las liposolubles con su función específica. Bueno, acá va el ejemplo, la combinación de la enzima con un cofactor para que pueda hacerse la reacción catalítica. Bien, el ejemplo de cofactor, del ejercicio, el último. Bien, y aquí hay un cuadro resumen, ¿no? Con todo lo que se vio en el capítulo. Acá hay esto también está muy bueno, un resumen de algunos apuntes, perdón. Las funciones, aminoácidos, acidez, basicidad, péptidos, estructuras, enzimas, acción enzimática, factores que afectan la actividad enzimática y cofactores enzimáticos. Conceptos que importantes, bien, están como un glosario de todos los términos. Y acá hay ejercicios, bien, que de acá puede haber alguno similar en el examen, bien, más que nada lo que tienen que ver con fórmulas o ejercicios de verdadero o falso. No quizás una pregunta eh, orientada a la medicina es que no sea de índole general, digamos, como puede haber alguna aquí, digamos, pero no. Es todo lo que se vio en el capítulo. Bien, acá hay más ejercicios y acá están las respuestas.
de los algunos marcados, los ahora tú, y los impares de los que vimos. Bueno, espero que les haya servido y bueno, en clase seguimos con las dudas y consultas. Nos vemos.